Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor, consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Andrés J. Gómez. Yo soy el presentador del podcast y el videoblog Yo Soy Imparable. Todos los sábados publicamos una entrevista de alto valor para explorar la vida de una persona imparable. Y hoy sí que tenemos la entrevista con alguien que definitivamente es imparable. Como invitado, y en este momento lo estoy trayendo a pantalla, tenemos a Carlos Andrés Gómez, mi semitocayo, quien es conferencista, consultor en comunicación y vocal coach. Se formó como fonoaudiólogo y magíster en discapacidad de inclusión social. Cuenta con una certificación internacional en Resonant Voice Therapy y Flow Therapy en Chile. Con esta corta introducción te doy una cordial bienvenida, Carlos Andrés, y te agradezco por participar de este espacio de Yo Soy Imparable. ¿Cómo estás? Hola Andrés, no, muy contento de estar acá, muy agradecido por tu invitación y bueno, vamos a darle acá fuego a esto, a hablar un rato. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahorita Carlos nos va a contar un poquito más de su historia, pero para empezar y para quienes nos están viendo y o escuchando, por lo que esto va en video o solo en formato de audio en los directorios de podcast, quiero empezar por preguntar, bueno, ¿quién es Carlos Andrés Gómez? Cuéntanos un poco más acerca de tu historia. Vale Andrés, bueno, yo soy fonoaudiólogo, es mi profesión de base, llevo más de 20 años de egresado, estudié en la Universidad Nacional y me dediqué pues mucho tiempo al principio solamente a la academia, era como mi vida, era docente, fui docente universitario en la Nacional, luego en el Rosario, en otras universidades. En el Rosario duré cerca de 12 años. Pero bien, llegó un momento muy complejo que ahora vamos a hablar un poco de eso. Y a partir de allí empiezo ya a cambiar de rumbo y empiezo a trabajar en consultoría en comunicación. Es decir, en buscar que otras personas tengan mejores ejecuciones de comunicación ante medios, ante audiencias, y así empecé a trabajar con diferentes audiencias, personas que tenían mucha exposición en medios, políticos, también con gentes de banco, gente que tiene que ver mucho con ventas, en cómo colocar la comunicación en el punto ideal para que comuniquemos con poder y seamos mucho más influyentes. Esa es parte de mi vida académica, de mi vida profesional y bueno, soy padre de familia, tengo dos hijos, Pipe tiene 20 años, Abril tiene 10 años y bueno, con mi esposa ya también llevamos un montón de tiempo. Todo eso hace parte de lo que uno es, ¿no? Es como un ordimbre que se van entrelazando algunas fibras y van constituyendo pues lo que es la vida de cada uno. Ese ha sido parte de lo que he vivido en mis últimos 20 años más o menos. Bueno, primero que todo, gracias por compartir esta parte de esta historia. Y en esta segunda pregunta quiero entrar en la pregunta de rigor, la obligatoria que tiene que ver con tu historia. Y es que tú, muy joven, 31 años, si no estoy mal, eso fue en el año 2010, tuviste un derrame cerebral. Quisiera que nos contaras un poquito más acerca de esa historia y principalmente qué pasa por la cabeza y el corazón de una persona tan joven que tiene toda la vida por delante y que, como se diría popularmente, se la quiere devorar. Total, creo que esto último que acabas de decir es clave. Es que a los 31 años están todas las metas, todos los sueños, eh, mucha obsesión por muchas cosas, por alcanzar y lograr tener una buena vida. Y yo estaba allí, había apuntado a mi vida académica, pero también tenía un negocio. Y en este negocio pues nos iba muy bien, lo hacía con mi esposa. Y pues a todos nos llega la noche oscura. Eso es parte de lo que ocurre en la vida y es que siempre hay momentos que nos van a retar. Y a mí me llegó a los 31 años, di un entrenamiento bastante grande a mucha gente, como 300 personas. Y esa noche yo me acuerdo que, bueno, nos acostamos a dormir y el otro día
haciendo ejercicio me cogió un dolor de cabeza muy, muy fuerte y ahí empezó la locura. Ya empecé a perder el habla, el movimiento, quedé totalmente paralizado, ya hablaba y no se me entendía nada. Me llevaron a la clínica, estuve 8 días en coma, pues como inducido, y cuando desperté, pues toda esa historia de los 31 años que había pasado ya había cambiado totalmente. Me levanté y me desperté después de 10 días, de 8 días en coma, y cuando desperté, pues ya tenía medio cuerpo semi-paralizado, una cuerda vocal paralizada, perdí el habla, la escritura, la lectura, no podía caminar solo, me había olvidado escribir, bueno, y me tocó empezar a recomponerme de a poco, y ahí es donde arranca el tema de lo que ahora me decías, y es, bueno, ¿qué hace uno ante esa situación? Y la verdad es que es retadora, ya han pasado 13 años, cuando después de 13 años ya estoy acá y he recuperado mucho, pues uno como que se le olvida un poco todo lo que ocurrió. Pero la verdad es que fue mucho trabajo, mucha terapia. Estuve 8 meses en terapia, 7 a 5 de la tarde todos los días, y desde ahí he seguido en rehabilitación. Pero sobre todo lo que más afecta es la emocionalidad, porque entran muchas preguntas. Bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me podría recuperar? ¿Podré volver a trabajar? ¿Mi esposa se quedará conmigo? ¿Mi hijo lo perderé? Todo ese tipo de preguntas son muy insistentes, sobre todo en la parte aguda del evento. Y ya posteriormente la emocionalidad empieza a estar ligada a esas propias dificultades corporales y cognitivas que también las tuve. Es decir, podré volver a caminar, podré ser independiente de nuevo. Y todo esto viene cargado de mucha emocionalidad en términos de, bueno, hasta dónde voy a poder llegar y qué va a quedar de mí. Finalmente, el trabajo se empieza a hacer a diario, ¿no? Y empieza uno a abordar esos conflictos emocionales todos los días. Algunos días mejores, otros días peores, pero la acumulación de días buenos es lo que hace pues que tú avances. Una historia, repito, absolutamente increíble, un ejemplo de vida. Y Carlos Andrés, me gustaría que nos profundizáramos un poquito más, especialmente para las personas que nos están viendo y escuchando, que quizás están pasando por algo similar o por algo análogo, llamémoslo de alguna manera, o algún ser querido, y que les puedan dar recomendaciones de esos momentos tan duros. Porque como tú decías, ya han pasado 13 años, van para 14 años. Y ya en este momento, pues es mucho el aprendizaje y ya es muy diferente ver las cosas, llamémoslo con cabeza fría, con corazón frío. Que nos cuentes más acerca de ese proceso de recuperación, de salir adelante, los retos que tuviste, ya nos has contado alguno, pero de pronto también míralo desde el otro punto de vista, que es algo que yo pensaría que se ve más que todo años después y son las bendiciones que te trajo esta situación. Sí, te voy a contestar la primera parte de la pregunta. Bueno, los retos sobre todo tienen que ver con la confianza, ¿sí? Confianza en ti y confianza pues para los que creemos en un ser superior, en saber que uno está en las manos de alguien y que finalmente todo se está dando. A veces la preocupación y la angustia impide que uno trabaje y haga cosas. Así que durante yo tuve dos procesos, Andrés. El primero fue el evento, es decir, perdí muchas habilidades y durante 5 años estuve muy enfocado en desarrollar de nuevo las habilidades. Pero es difícil abandonar quien era uno antes. Yo era muy obsesivo, trabajaba muchísimo, estaba muy entusiasmado por todo lo que me estaba pasando de mi vida y bueno, llegó esto como un freno y yo a los 3 meses de haber tenido el evento no hablaba bien, caminaba súper mal, eh, me tenían que llevar para todo lado. Empecé a ir clase en el Rosario.
Esto era como una locura para todo el mundo. Y en esencia fue una locura porque siento que me desgastó mucho. Sin embargo, esa autoexigencia de volver a estar bien, de volver a recuperar el rol que tenía, de decir algo, mira que ahí acudo al nombre de tu podcast, a decir, bueno, yo esto no me va a detener, yo voy para adelante. Siento que eso me ayudó un montón. La disciplina te ayuda un montón, Andrés. Cuando tenemos dificultades que siempre van a llegar, cuando hay algún reto que no sabemos por dónde tomarlo, la disciplina de hacer todos los días lo que tienes que hacer te va a ayudar. Y puede que lo que uno haga no sea totalmente grande o gigante a los ojos de otras personas, ¿sí? Pero haciendo todos los días una acción constante, indefectiblemente te va a llevar a algún lado. Es decir, como decía Jim Rohn, es imposible que una acción disciplinada tenga un resultado. Así que esta acción me fue llevando finalmente a ir recuperando corporalmente las habilidades. Ya empecé a caminar mejor, el habla empezó a mejorar, no 100%, pero empezó a mejorar. Ya podía tragar mejor, alimentarme mejor, no me atoraba la cuerda vocal. Y bueno, esto fue después de mucha terapia, la voz empezó a recuperarse también. O sea que esta fue la primera parte del evento. Entonces tenía muchas dificultades corporales y empecé a trabajar. Pero la segunda parte ya no se llama evento, sino se llama fibromialgia y fatiga crónica. Ya lleva 5 años en la universidad, estaba trabajando medio tiempo, súper enfocado allí, pero comenzó a volverse más insidioso el segundo problema, y es la fatiga y el dolor. Y si bien lo he tenido desde el principio, se empezó a volver tan fuerte que ya me sacó del juego de la universidad. Es decir, ya tuve esto, entré en incapacidad, duré un año incapacitado, finalmente me pensionan y ahí comenzó un reto emocional muy, muy fuerte, porque tenía 35 años, 36 años y estaba en la cama de nuevo, sin poder moverme, sin poder caminar, con un agotamiento extremo, con dolor muscular en todo el cuerpo. Y ahí ya empezó a estar la emocionalidad mucho más afectada. Llegó la depresión, llegó la ansiedad, medicamentos y otra vez como que mi vida de nuevo en médicos. De todo el día en terapias, todo el día solamente en actividad sanitaria. Y evidentemente esto te afecta y te desvía un poco, pero acá en estos desvíos lo voy a conectar con la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué bendiciones hay detrás de todo esto? Y si bien es difícil verlas cuando tú estás en el fuego, ya cuando te alejas un poco, eres capaz de ver que hay muchas bendiciones detrás. Mi vida cambió totalmente desde el evento. O sea, yo te puedo decir, Andrés, antes del evento era uno y Andrés después del evento era otro. Me he vuelto mucho más tranquilo, más confiado, más esperanzado. Eh, y ocurrió algo pues increíble y es que lo más difícil del evento, aparte de la marcha, la voz, la deglución, era cómo comunicarme. Me costaba muchísimo comunicarme porque no armaba bien las frases en mi cabeza y cuando salían de la boca no se me entendían por la disartria. Así que era un reto muy, muy enorme. Pero mira que el haber superado todo esto, la vida me fue llevando a otros terrenos, ya no en la academia, sino en la consultoría en comunicación, porque me volví consultor, la vida me fue llevando a esto, entrenador en habilidades de comunicación, y al principio era cómo yo voy a ser un entrenador si tengo peores habilidades que
muchas personas que son clientes que hablan mejor que yo. Pero finalmente ese es el tema de la bendición. Y es que cuando se ha atravesado por allí, por la dificultad, por la angustia, por la incapacidad, por la desesperanza, por los problemas cognitivos, por los problemas de articulación, cuando ya estoy al frente de alguien, para mí es muy sencillo identificar qué tiene la persona y cómo puedo ayudar. Así que mi vida se ha volcado a eso, es a cómo promuevo y ayudo a otros a través de mi historia y de mis talentos, talentos que me fueron dados y que he tenido la oportunidad de desarrollarlos más, cómo puedo jalonar a otros a que lleguen a niveles mucho más altos de ejecución y que puedan tener vidas más provechosas a nivel profesional, a nivel personal, con sus familias y siento que ahí está lo que hago. Esa es la gran bendición de mi vida ahora. Y es que soy un instrumento para otras personas y con eso vivo muy feliz. Increíble ese tema que es la temática de hoy, de esa vida con sentido. Entonces, con esto, Carlos Andrés, bueno, Andrés, como, como te guste que te digan, hacemos una corta pausa y ya regresamos con la segunda parte de esta increíble entrevista. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Regresamos con la segunda parte de esta increíble entrevista con mi semitocayo Carlos Andrés Gómez, que bueno, nos está contando acerca de esta increíble historia de vida. Y la siguiente pregunta, Carlos o Andrés, como quieras que te digan, es, bueno, después de estos casi 14 años, ¿cómo ves la vida? ¿Qué ha cambiado? Ya nos has contado algo, pero cuéntanos un poquito más para saber cómo se ve esta vida después de 14 años por un lado y por el otro lado como unos 9 años, si mi matemática está bien. Claro, sí, bien. ¿Cómo veo la vida ahora? La vida, te, debo decirte algo, Andrés, y es que los seres humanos no tenemos aprendizajes tan automáticos. Es decir, no es que tenía una vida X, me pasa algo como lo que me ocurrió, algo que te bifurca el camino y ya tú cambiaste y eres alguien distinto. La verdad es que no ocurre de esa forma. Son es un trasegar y un caer y un levantarte y estar en la noche oscura, salir de ella, y llegar a otra. Pero en ese proceso es que hay transformación. Y eso es lo que ha pasado conmigo, que he cambiado. Mi vida en este momento es más confiada. Es decir, antes estaba muy anclado en lo que yo hacía, en lo que yo podía hacer, en que lo que yo alcanzaba tenía que ver con mi esfuerzo, en que si llegaba a cierta posición en el negocio o lograba tal cosa en mi vida académica, era porque pues me estaba esforzando al máximo. Eh, Ahora ya no lo siento así. Yo lo que siento es que hay algo que me sostiene y que me va presentando lo que tengo que hacer. Y en esa confianza es que estoy viviendo ahora. No siempre la tengo, en ocasiones me desenfoco de eso, porque pues al final somos humanos, pero en general esa es el estado en el que estoy, en un estado de total confianza en donde la divinidad me está sosteniendo y me está llevando y me está colocando lo que tengo que hacer. Por ejemplo, esa invitación que tuve hace unas semanas de tu parte
es parte de eso. Acá tengo que estar y tengo que hablar acá, eh, porque bueno, hay un propósito mayor. Gracias, bueno, gracias primero por haber aceptado la invitación y qué palabras tan inspiradoras, tan bonitas. Hago alguna aclaración y de pronto fue que al principio para las personas que están fuera de Colombia, por lo que la audiencia es internacional, tú hablaste de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario también, bueno, en Bogotá, Colombia. Bueno, Simplemente para, para hacer esa pequeña aclaración que se me había pasado. De alguna manera lo que estás diciendo, bueno, con ese lado espiritual y qué bonito, pero también te lo entiendo de otra forma, si te parece, y ahorita me puedes decir si estás de acuerdo o no, que es lo que nos pasa yo creo que a la mayoría de las personas con esta sociedad donde es un tema de nacer, estudiar, hacer plata, crear familia, algún día pensionarse, retirarse y morir. Y es que nos enfocamos mucho en el hacer y principalmente en el tener, pero a veces se nos olvida el ser. Y yo estoy rescatando con lo que tú me estás diciendo, porque este es un tema que yo abordo frecuentemente en mi podcast y en mi libro, que se llama igual Yo Soy Imparable, acerca de primero rescatar ese ser. Y tú estás presentando un ser como con una característica de más espiritual, de conexión con una fuente superior. Y primero, a ver si estás de acuerdo con esa versión, pero quería hacerte una pregunta y es una pregunta que le hago con todo el respeto porque a veces uno ve este tipo de casos similares a los tuyos, que hay muchos documentados y uno dice, bueno, ¿será que es que la creación, como lo quieran ver, como lo quieran llamar, tiene un sentido del humor un poco negro? Porque ¿cómo es que te manda esta situación a un fonoaudiólogo que es experto en ayudar a las personas precisamente a hablar mejor y te manda esto que las secuelas precisamente tienen que ver con la voz o cómo lo ves tú? Yo te anticipo, yo no lo veo así, simplemente creo que son los aprendizajes de la vida, lo que nos toca vivir, lo que elegimos vivir, pero me gustaría saber tu opinión sobre estos dos puntos que te planteo. claro, claro. Es una paradoja. Imagínate que antes del evento yo hice una maestría que se llama maestría en discapacidad e inclusión social. Y bueno, yo me pregunto, bueno, ¿por qué yo caí allí, no? Estuve allí. Tenía una vida más orientada a la academia, hasta la investigación, y me parecía muy, muy interesante el tema de la discapacidad. Lejos de pensar que yo era quien iba a tener una discapacidad. Y en un libro que escribí, que tuve una tesis meritoria por ese libro y bueno, por la tesis en la nacional, escribí sobre algo que se llama discapacidades emergentes. Son discapacidades que no son visibles, que no son apreciables a simple vista. Y entonces cuando antes del evento yo escribía y yo leía y yo decía, qué increíble este tipo de discapacidades, como la fatiga crónica, como la fibromialgia, como la diabetes, como la artritis, y bueno, cuanto más visible, o problemas articulares, lejos de pensar que yo iba a estar luego allí, ¿sí? Yo tengo una discapacidad invisible, una discapacidad emergente, lo reconoce así la literatura. Entonces, por un lado, puede uno pensar, bueno, que hay este humor negro, pero la verdad es que la vida te va preparando para lo que tienes que vivir. Esa es mi perspectiva de vida, ¿sí? Eh, Hay gente que no, que puede que no la comparta, pero lo que yo me he dado cuenta con mi propia vida es que yo me fui preparando para vivir esto y que necesitaba vivir este evento. Y esto puede ser muy contradictorio y puede ser muy complejo de entender porque un evento de estos, pues literalmente te destroza la vida y te la cambia. Pero lo siento de esa manera porque había un antiguo Andrés que estaba muy enfocado en todo lo que tú acabas de decir, Andrés, en el tener, en el hacer. Creo que nos tocó vivir a esa generación, en la generación del logro, ¿no? De que tienes que matarte por hacer muchas cosas y que tienes que lograr muchas cosas y que tienes que hacerte un nombre
y que y un poco de pendejadas que no son pendejadas cuando uno está metido allí. Esa es la vida, eso es lo que tú buscas, es lo que yo buscaba. Pero a partir de esto, evidentemente no es lo principal. El evento me llegó para despertar, para que yo despertara a eso precisamente, y es entender que más allá del hacer, más allá del tener, eh, hay alguien detrás de todo eso, que es el ser mismo, que está conectado con algo más grande y que no son diferentes ese algo más grande a lo que tú eres, sino que hay una unicidad, hay una unidad y que tú finalmente, si estás ligado, conectado a esta fuente, pues todo lo tienes, todo te llega. Me pasa, te voy a contar algo y es que antes del evento trabajaba un montón, pero el dinero como que llegaba, pero no tanto. Era una cosa increíble. Trabajaba un montón, hacía mil vainas, tenía un negocio, tenía la vida académica, hacía cuantas vainas quería, necesitaba, quería ser el número uno en todo, y el tema económico no fluía tanto. Imagínate que cuando tengo el evento, pues son por lo menos 8 meses en que estoy muy, muy mal, y te puedo decir que desde que estoy en el evento jamás he tenido dificultades académicas, económicas, ni siquiera porque no puedo trabajar. No puedo trabajar igual que antes. O sea, yo ya pensar en un trabajo de medio tiempo o de tiempo completo, imposible. O sea, eso es incompatible conmigo, porque llega la fatiga, porque llega el dolor, porque tengo días muy difíciles, en los cuales me es difícil levantarme o difícil concentrarme. Así que mi trabajo tiene que ser tal cual como se me está apareciendo en este momento. Y es en el momento en que tengo que estar en algún lado, se dan las cosas y aparecen las personas y aparecen las opciones y finalmente termino allí. Pero ahí está el punto y es que cuando tú logras soltar esa dependencia al hacer, a lograr el flujo empieza a aparecer, empieza a fluir todo, eh, pero no es tan fácil entender eso. Y siento que este humor negro que me gusta como lo llamaste, es parte de la forma en que eh, la divinidad se manifiesta para que la gente despierte. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Te agradezco por todo eso que acabas de decir. Es una visión que pocas personas manejan y además como tan madura me identifico con todo lo que has dicho. Y de alguna manera esto es algo que aprendió en los últimos años de estar en este mundo del crecimiento personal y es que tiene que ver con la llamada ley de la correspondencia y es que nos entregan no lo que necesariamente queremos, lo que quiere nuestra mente y ego, sino lo que necesitamos. Entonces, nuevamente te agradezco por eso. Y para continuar, me gustaría que nos cuentes un poco de cómo crear precisamente una vida con sentido y de alguna manera también como recomendación para quienes nos están viendo, para quienes de pronto todavía no han encontrado el camino, que están muy centrados en el tener y en el hacer, que no han encontrado su misión, que de pronto, como también tú lo decías, que no les está fluyendo ciertos aspectos, como el económico, puede ser en el tema de relaciones y demás. ¿Qué les dirías a estas personas que nos están viendo y nos están escuchando para que se lancen al vacío, para que empiecen a escuchar cuál es su misión de vida y que no necesariamente tengan que pasar una situación, llamémosla compleja, como la que tú nos estás compartiendo el día de hoy? Bien, es una buena pregunta, porque es lo que todos queremos, ¿no? Siento que todos tenemos que ir descubriendo ese camino, el camino de que nos lleve más al sentido y al significado, más que la ambición. Y no porque la ambición sea mala, pues porque somos humanos y finalmente estamos acá para vivir ese tipo de cosas. Siento que hay un aspecto que es súper clave, que yo me resistí por mucho tiempo,
Andrés a hacer, pero que para mí y específicamente en el 2023, el año que acaba de terminar, fue para mí crucial y fue la meditación. Realmente, cuando empecé a trabajar más en la respiración y en la meditación, fue que empecé a entender muchas cosas de lo que me había pasado, que ya las tangencialmente las comprendía, pero no las había entendido tanto. Así que la meditación, empezar a sentarte, cierra puertas y ventanas, alguna gente lo llama oración, la plegaria, eh, siento que es un elemento que te permite conectarte con lo que tú eres, conectarte con la fuente, como tú lo has llamado hace unos momentos, y darle una visión distinta. Claro, es muy difícil al principio porque nuestra mente está toda hora como muy volátil, eh, moviéndose de un lado para otro, muy parlanchina, pero cuando tú persistes en la actividad, en la meditación, de hacerlo 10 minutos, 15 minutos y el mismo camino te va llevando a ampliar o a dejarlo en ese tiempo, no hay problema. Tú vas entendiendo cosas, ¿sí? Eh, Entender que el otro, bueno, te voy a hablar de algunos puntos, ese es el primero. El segundo, siento que tiene que ver con entender que el otro eres tú mismo. Mira que esto es un tema que yo hablo mucho, me invitan de universidades a contar mi historia, hablar acerca pues de esto, de lo que me pasó. Y yo venía hace muchos años repitiendo algo cuando dictaba para personas que están en unidades de cuidados intensivos, con audiólogos, enfermeros, terapeutas, que están allí con gente que ha tenido problemas de salud muy complejos, que están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo tratar al otro? ¿Cómo entender al que está en la cama? Y yo era muy persistente que yo les dijera, es que ese otro eres tú. Y entonces al principio la gente no me comprendía. Y tiene que ver con este argumento. Y es que finalmente, Andrés, todos vamos a tener en algún momento de la vida un nivel de discapacidad. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de perder las habilidades dadas por el proceso de envejecimiento nos va a hacer que lleguemos allí, va a hacer que lleguemos a requerir asistencia, a que perdamos autonomía, no solamente física, sino también cognitiva. No todo el mundo, pero va a bajar las habilidades genera ese tipo de cosas. Así que cuando tú entiendes que el otro eres tú mismo, el que está en esa cama eres tú mismo y lo que tú le hagas a esa persona va a repercutir en lo que el mundo y la fuente va a hacer contigo, nos empezamos a tratar con más compasión y con más amor a las personas. Entender que tu mamá, que tus hijos, que la persona que tal vez te molesta, que te irrita, hace parte, es un reflejo de lo que tú eres. Eh, Ese hecho nos hace empezar a vivir diferente, ¿sí? Comprender que el otro eres tú, porque te hace ser más compasivo, más amoroso, más dúctil, más espiritual. Y en ese sentido tú logras entender a cualquiera. Así que la conexión con otros, que mucha gente en este momento está como muy angustiado pensando, ¿cómo conecto mejor? ¿Cómo hago para conectar mejor con las personas? Pues tiene que ver con esta raíz. Y es, mira al otro como si fueras tú mismo. Y que no es una mentira. Es una verdad, pues algo más trascendental, pero es así. Así que bueno, la meditación, la vulnerabilidad y finalmente te diría que tratar o relacionarnos más con el amor. Esto puede parecer muy romántico,
estoy cayendo en cuenta que no hablo de esto mucho cuando me entrevistan o ayudo con podcast o me hacen invitaciones así tan bonitas, pero, pero sí, siento que amar más a la gente nos permite entrar en este camino de no estar tan preocupados por el tener, sino por el ser, ¿sí? Volvernos más amorosos con las personas. Está un poco raro este último punto, pero siento que es el más importante. No, yo te diría que para nada raro, yo coincido contigo también. De hecho, bueno, acá no sale en pantalla, pero el logotipo, el diseño de mi marca, Andrés J. Gómez, es un corazón. Es un corazón porque precisamente es esa idea de ser vulnerable, de mostrar esa faceta humana, que de pronto los que, yo diría más que todo hombres, pero también se ven mujeres de 30 y pico años para arriba al momento de grabar esto en el 2024, que en muchos lugares del mundo crecimos en sociedades tan machistas, pues nos cuesta mostrarlo. Entonces coincido contigo y pues también te agradezco por nuevamente mencionarlo y mostrar esa parte vulnerable porque está bien, Carlos Andrés. Entonces me parece muy interesante. Mira mira que hay una cosa, bueno, que he venido escuchando ya durante este año, que tiene que ver con comprender que todo está ocurriendo en el mundo, en la vida, en tu entorno, todo, todo. O sea, ahorita vengo de la montaña, que fui con mi familia a subir los cerros orientales y estaba corriendo para no volverte a quedar mal porque la vez pasada se me olvidó, tuve un olvido no intencional, pero claro, hace mucho tiempo no iba, hace meses, y cuando llegas, ahí está vegetación exuberante y tú dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí en mi ausencia? Pues que todo está ocurriendo, o sea, hay algo más grande que todo que está haciendo que todo ocurra. Y no solamente con la naturaleza, con las plantas, porque han crecido árboles, se han caído árboles, han muerto animales, pero han nacido animales, con todo lo que te ocurre, con todas tus relaciones, con la llamada que estás esperando, con la oportunidad que estás esperando que te llegue y aparece. Todo está ocurriendo. Y cuando comprendes que todo está ocurriendo y que tú no tienes mucho que ver con eso, despiertas. Te empiezas a dar cuenta que, miércoles, no soy yo, no soy yo el que produzco toda esta maravilla o el que soy un fonoaudiólogo por mí. No, la vida te va llevando a ese tipo de cosas. Esto no quiere decir pues que no tengas que trabajar, ¿no? Pues tenemos que vivir ese tipo de cosas que tenemos que vivir, pero si te das cuenta, muchas de las grandes cosas que te han pasado en la vida han sido fortuitas, no han sido por ti, te han llegado. Lo que pasa es que creemos que somos los que hacemos y ese es tal vez un espejismo que no nos permite conectar con lo interior. Así es, hay algo mucho más grande que nosotros que provee y que, lo digo de esta manera, conspira a nuestro favor. Sí, Entonces es sí, un sí. mensaje bastante bonito. Y me gustaría, bueno, que cambiáramos un poquito de tercio. Y que por favor, Carlos Andrés, nos cuentes un poco más acerca de tu conferencia a pesar de la adversidad. Ok. Esto es una conferencia que nació cuando estaba en coma. Yo en el estado de coma tuve mucha actividad, incluso todo esto está en mi libro, que se llama Rastros de Fuego, que ya lo terminé y bueno, estoy en consecución de editorial para la publicación. Yo pienso allí en el coma que lo que me está pasando lo tengo que escribir y debo hablar de esto. Y finalmente, después del evento, la gente empezó, claro, mi recuperación ha sido increíble, la verdad, o sea, tú me viste en la calle y pues tú no piensas que haya tenido lo que tuve. De pronto el habla todavía está algunos elementos y bueno, así que
algunas personas me empezaron a invitar a que hablara de lo que me había pasado y eso se fue convirtiendo cada vez en una conferencia más estructurada que he tenido la gran bendición y posibilidad de compartir con mucha gente, con personas de la empresa privada, pero también con universidades, con fundaciones, con compañías de multinivel. Y es una conferencia que está basada en historia y mi historia es un vehículo para desarrollar 5 elementos. Bueno, eso ha ido cambiando, pero acerca de tu mentalidad, de cómo tu mentalidad te puede llevar a superar momentos complejos. El momento complejo siempre va a llegar. Este es tal vez algo oscuro, pareciera oscuro, pero es real. Es decir, todos vamos a tener algún tipo de reto en la vida. Es muy probable que ya lo hayas vivido. Y si no lo has vivido va a llegar, pero también la otra cara de la moneda es cierta. Y es que si estás en un momento muy complejo, también va a salir el sol. Y esa es también una realidad de la vida. O sea, nada es estático. Todo es dinámico, todo va cambiando y eso va a ir cambiando también. Así que esta conferencia la busca eso y es decirle a las personas que la escuchan, eh, bien, tenemos dificultades, pero también tenemos recursos. Recursos que tú puedes afilar, puedes ordenar para superar cualquier cosa que te ocurra. Y en ese camino de superación te vas transformando. Esa es como la gran promesa de la conferencia. Interesante. No la he visto, no la he escuchado. Me gustaría más adelante poder tener la oportunidad. Y bueno, ya para empezar a cerrar la entrevista, agradeciéndote por todo tu tiempo. eh, una de las razones por las cuales creé este podcast y este espacio de entrevista, que es el que va los días sábados, alrededor de la temática de yo soy imparable, es mostrar que a pesar de las adversidades, la vida continúa y que tenemos herramientas para hacerlo. Definitivamente, Carlos Andrés, tu historia es muy inspiradora y por eso te invité. Y quisiera recalcar algo que te pregunté al inicio, o de pronto una recomendación adicional, y es para quienes en este momento están atravesando problemas complejos o algún ser querido lo está haciendo, muchos seguramente menores a los que tú pasaste, que de alguna manera no ven, como se diría popularmente, la luz al final del túnel. ¿Qué les dices? ¿Qué les puedes recomendar? Claro, súper. Lo primero es que no te angusties, que esto nos pasa a todos y que todos salimos adelante. Esto es como lo primero. Tengo un grupo de amigos, de amigas, casi todas son mujeres, de personas que han tenido eventos cerebrovasculares súper jóvenes, así como me ocurrió a mí. Y claro, cuando llega alguien nuevo, está como en la angustia, de dificultad, pero también tenemos otros como yo, que ya llevamos 8 9 10 años, 12 15 años, y te decimos tranquilo, esto va a pasar, no te vas a quedar allí, todo va a mejorar. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que te enfoques en lo que está en tu control, es decir, en lo que tú puedes hacer y que confíes en algo más grande que te va a llevar a otro lugar. Pero eso no exime que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo recuerdo levantarme, tenía rehabilitación en Chía, que es una población cercana a Bogotá, como una hora, y tenía que estar allá a las 7. O sea que me tocaba a las 6 estar ya en ruta para allá. O sea que a las 5:30 me tocaba estar vistiéndome y eso. Y yo a las 4:30 estaba haciendo terapia en la cama. Tú tienes que ayudarte, tienes que hacer lo que te toca hacer y eso debe tener unas características. Número uno, disciplina. Tienes que ser disciplinado en lo que te corresponde a ti. Número dos, persistente. Así no veas resultados.
Yo recuerdo que en la clínica, en la sabana, cuando llegué, estaba con mucho mal genio, con mucha rabia, y veía a las personas y me daba rabia. ¿Y por qué me ocurrió esto a mí? Y entonces, cuando llegué, me dio mucha vergüenza, porque la gente a la que yo le enseñaba, mis estudiantes estaban haciendo práctica allá y me daba pena que me vieran. Y mis colegas eran los que me estaban atendiendo, gente que yo ya conocía. Entonces yo como dictaba tantas vainas en el Rosario, cuando yo entraba a terapia, yo decía, eso no se hace así, muy arrogante. Y estaba problematizando todo, Andrés, con todo estaba en conflicto. Así que no avancé nada durante casi un mes. Fue en el momento en que yo dije, acá yo no soy nadie, no sé nada, háganme todo lo que tenga que hacer y yo voy a hacer todo lo que me digan, con disciplina, con persistencia, con constancia, fue que la magia empezó a suceder. Así que sí, hay algo que nos sostiene, pero tú tienes un trabajo que hacer. Allí tienes que desarrollarlo con enfoque, tienes que estar comprometido, tienes que estar dejándote guiar de otros que ya han recorrido el camino. No creer que tú, porque eres tú, lo sabes y ya estás por encima del bien y el mal, que fue lo que me ocurrió a mí, sino entender que hay otra gente que ya ha pasado y que está dispuesta a ayudar, pero que sin duda alguna requiere tu trabajo. Y por último, ten fe, ten fe en que todo va a cambiar. O sea, es difícil avanzar sin visión, es difícil avanzar sin fe. Hay que estar con fe y confiando en que todo va a mejorar. Increíble. Increíble. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, ahora sí, la pregunta definitiva. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden conseguir quienes quieran conocer un poco más acerca de tu historia, conectar contigo en redes sociales, contratar tu conferencia y próximamente pues comprar tu libro? Claro que sí, me encantará verlos por allí. Yo soy consultor en comunicación, es decir, yo promuevo habilidades de comunicación de alto nivel en personas. Trabajo con personas de todo tipo, profesionales, políticos, empresarios, CEOs de compañías en Colombia y fuera de Colombia. Así que me puedes encontrar principalmente en @andres.comunica con poder. Instagram, @andres.comunica con poder. Allí tengo cápsulas de comunicación, videos muy cortos donde te voy indicando elementos claves para que tú los incorpores y los apliques de forma muy rápida. En LinkedIn me encuentras como Andrés Gómez Acosta, eh, y por allí puedes conectar, saber qué he hecho durante mi vida profesional en universidades, con qué personas he trabajado, con qué agencias en Colombia, en otras ciudades. Así que por allí me encantará verte por allá, que me escribas. Ahí puedes contratar cursos. Tengo un curso digital que se llama La magia de la persuasión, pero también tengo cursos personalizados, presenciales, que están orientados a que tú sincronices tu comunicación, es decir, a que tú puedas conectar la forma en que construyes tu mensaje, cómo comunicas corporalmente y lo que comunica tu voz. Cuando tú logras que esos tres elementos vayan para un mismo lado, tú te vuelves, como bien lo dice este podcast, imparable en la comunicación. Así que, bueno, y allí también puedes conectar con la conferencia. Si quieres que esté en tu compañía, si quieres que esté en tu fundación, ante una audiencia que sea objetivo para ti, pues me encantará ir a compartir mi vida, mi historia y los aprendizajes vitales que he tenido durante estos 13 últimos años.
Vale, Andrés, simplemente para quienes lo están escuchando, bueno, tanto en la versión de audio como en la versión de video, en las notas del episodio, pues ahí están los links a tus redes sociales para que conozcan un poco más. Deseo nuevamente agradecerte por esta participación increíble. Me encanta que hayas sido el primer invitado para este nuevo formato que es el de entrevistas. Les recuerdo todos los sábados, los lunes y los jueves también sacamos otros podcasts, pero en un formato un poco diferente. Y Carlos Andrés, quiero invitarte a ti y a quienes nos están viendo y escuchando a que consulten precisamente esos otros episodios de Yo Soy Imparable, donde abordamos este tipo de temáticas, otro tipos de temáticas. Y también en los próximos días te voy a hacer llegar una copia de mi libro en formato digital Mm, y en audiolibro de Yo Soy Imparable, para que, bueno, para que lo comentes, para que me cuentes. Y con esto me despido. De a nuevo, ver, da- dime. dame un segundo. Eh, bueno, primero te quiero agradecer por esta invitación porque de verdad me ha encantado esta charla. Eres un muy buen entrevistador. Te quiero reconocer porque eres una persona muy creativa y una persona muy disciplinada. O sea, lo he visto, te conozco ya por redes ya hace tal vez 1 o 2 años, no me acuerdo. eh, y he visto que eres tan disciplinado y tan preocupado porque todo funcione bien. Reconozco tu disposición de servicio porque finalmente, ahora que hablábamos, me decías, he encontrado mi función, mi propósito, y tu propósito tiene que ver con el servicio y con la gente, y te reconozco que tengas esta gran capacidad de comunicar hacia otras personas esta visión que tienes de que te hayas escrito un libro y hayas pensado y dejado que aparezcan las palabras aquellas ideas tan claves y potentes y poderosas que deben estar allí para inspirar a otros. Así que sigue por ese camino porque al final todo se verá recompensado. Muchas gracias. Gracias por las palabras, gracias por todo lo que compartiste el día de hoy. Y bueno, te invito a que sigamos conectados aquí con Yo Soy Imparable para saber cuando lances el libro me cuentas para volverte a traer acá. Te deseo un excelente día y nos hablamos muy pronto. Muchas gracias, mi amor. Estés bien, chao. Chao, chao. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.001 razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, yo soy imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Lo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgomez.com.